Vamos a ver cómo les va con esos videos. ¿Se divirtieron haciendo los videos? Pues así que uno se divierta que, Oiga, pero malo si los pone uno a hacer un ensayo, malo si los pone uno a hacer un video. Entonces, ¿qué quieren, Ola? no mentiras, ¿Qué profe, estuvo re divertido. quieren? ¿Qué quieren de la vida? Bueno, chicos, hoy es nuestra última clase. Es decir, que es la última chance que tenemos pues de que ustedes participen, de que obtengan la nota de participación, que como saben, vale el 20% de la nota total del corte. Hoy vamos a hablar de dos temas, pues vamos a recordar un poco los objetivos de desarrollo sostenible y vamos a hablar de algo que se llama la construcción del nuevo orden mundial, que es una teoría que está pululando por ahí en dos vertientes, una parte muy conspiratoria y otra parte un tanto más real. Pero antes de empezar, yo quisiera eh, escucharlos hablar sobre un tema que más allá de todo lo que está pasando en el mundo por la crisis del COVID-19 y, y demás, eh, estos días ha estado muy en sintonía y ha estado copando titulares alrededor del mundo por lo que ha pasado. Y a la luz de todo lo que hemos visto, a la luz de todas las cosas que hemos hablado en clase, de todas las temáticas, sobre todo en este tema de las relaciones internacionales y teniendo muy en cuenta lo que hablamos la semana pasada y de lo que ustedes disertaron en el video del choque de civilizaciones, yo quiero que ustedes me cuenten qué piensan, muy ordenadamente van levantando la mano y demás, o los que están sin micrófono como John lo hacen en el chat y los leemos. ¿Qué piensan ustedes de lo que está pasando en Estados Unidos estos días? Para los que no saben, en Estados Unidos estos días hay una serie de protestas que se causaron a raíz de la muerte de George Floyd. George Floyd es era un afroamericano que murió asesinado por un policía, asfixiado, y esto ha levantado una gran polvareda en el país, un país donde diariamente suceden miles de casos como estos, pero no solamente contra negros, perdón, contra afroamericanos, sino también contra latinos, contra mujeres, contra homosexuales y demás. Entonces, pues yo quiero saber qué piensan ustedes de lo que está pasando en Estados Unidos, Fabián. Ya, profe, qué pena, es que cuando dejo abierta la ventana no me deja desbloquear el micrófono fácil. Eh, no sé, yo hablaba con mi hijo, profesora, sobre el tema, primero por el racismo de ¿Cuántos años Estados tiene tu hijo? Unidos, 13. Ah, ya es un adolescente. Entonces, pues primero hacia el racismo que no es la primera vez que pasa en Estados Unidos, ya se ha visto muchas veces, pero hacia el tema global, yo le comentaba a mi hijo de que hace de unos 2, 3 años hacia acá, las protestas han evolucionado, digámoslo. Ya no son las solas marchas, las solas temas, sino desde, yo le hacía como el énfasis desde los chalecos amarillos. Y desde ahí se ha dado cuenta, digamos, el pueblo de que ya las protestas no basta solo con que en su momento decían, no, pues que hagan bulla y ya. No, la gente ahora sí quiere ser escuchada, no solo quiere ser oída. Entonces yo le mostraba a mi hijo y le decía, ya la gente se dio cuenta que las marchas y las protestas son de días y la llevan al límite porque, porque están mostrando un cambio, están mostrando que no va a ser lo mismo de siempre, que uno, máximo 2 días y ya, y ha pasado en Brasil, en Colombia, en Francia, ahorita está pasando en Estados Unidos. Y obviamente es como una protesta mundial hacia, hacia el poder del gobierno, el maltrato y la falta de respeto a los derechos humanos. Es que yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el video del momento exacto en el que este policía le tiene la rodilla en la garganta a George Floyd y él le dice, I can't breathe, I can't breathe. O sea, es impresionante realmente ver la falta de cinismo, o sea, la falta de corazón de este tipo. No sé cómo un agente de la ley, y sé que me van a decir, profesora, pero eso acá en Colombia pasa todos los días, pero pues se supone que este país es el líder del sistema internacional, ¿no? Jimmy.
Profe, pues creo que lo que está pasando en Estados Unidos frente a las marchas que se han visto es como la manera que las personas tienen para expresarse frente a lo que está sucediendo, bueno, frente a lo que sucedió, ¿no? Eh, Hay algo que resaltar y es que el racismo allá no viene ni de hoy ni de ayer, sino que lleva años y pues, o sea, hasta ahora como fue como que hicieron o le dieron como un poco más de trascendencia a la muerte del Señor y por eso es que se está alborotando y además pues hay otros temas que están saliendo a la luz y es por ejemplo lo que dicen de Anonymous, de las listas, de todas esas cosas y pues la gente está harta de todo este tipo de cosas y pues o sea creo que llegó el momento de explotar y lo hicieron. Qué susto eso de Anonymous, oiga, cosa tan terrible. ¿Y ustedes creen, no sé, que esto puede hacer que tambalee la reelección de Donald Trump? ¿Tú qué piensas, Juan José, de todos estos sucesos que nos han hecho alejarnos un poquito del coronavirus unos días? Bueno, profe, antes que nada, muy buenas noches. Buenas noches. Yo pues quería como tal, pues proponer mi punto de vista al respecto y es que, pues bueno, si nos ponemos a analizar como tal la historia de americana y de Estados Unidos en general, ellos desde siempre como que han tenido ese germen como de racismo pues inculcado en su historia, ¿no? O sea, incluso gran parte de la guerra civil que ocurrió fue pues justamente por las personas que defendían la esclavitud y los que no. Eh, ¿Qué más? Pues puedo decir que también este es el germen que está impulsando las políticas del señor Donald Trump, de cierta manera, porque él desde que se implantó, pues comenzó con su política así como nacionalista, súper enfermiza, yo me atrevería a decir que casi que chauvinista, la cual él cree que pues básicamente no hay nación mejor que la suya y que las personas que son pues latinas, negras, etcétera, etcétera, son como ciudadanos de segunda, los cuales pues tienen menos derechos que la gente blanca y pues menemista, como le quiere decir. Pero la cuestión es que en general, pues considero que me parece eh, que es justamente eso, es una respuesta de toda esa política que se ha hecho mal y que pues ahorita, obviamente, pues en un país en el cual ha habido tanta migración y tanta vaina, pues la respuesta era obvia, ¿no? Entonces, pues yo me atrevería a decir que gran parte de la responsabilidad de eso son, pues, de las altas esferas del poder y sobre todo de esa política que se ha venido impulsando por ese señor. No, es que de verdad es terrible ver todo lo que está pasando. Y sí, en su intento de hacer America Great Again, lo que está haciendo es America Worst Again. Lady, Buenas noches, profe. buenas Pues, noches. digamos, yo considero que lo que está pasando con los Estados Unidos y con la persona, pues, el afroamericano que, pues, asesinó el policía, es, se ve evidentemente el choque de civilizaciones. ¿Por qué? Porque, digamos, esa cultura que es africana ha decidido como rebelarse contra pues, el Estado de Estados Unidos, o sea, contra el poder de Estados Unidos. Ellos han hecho eso, ¿por qué? Porque, digamos, ellos hacen parte de una civilización, así como las civilizaciones, por ejemplo, de nosotros, los indígenas, o también como, por ejemplo, podemos también verlo las personas que son occidentales, que creen en el cristianismo, o por el contrario, los que son comunistas. En este caso, digamos en especial, ellos son una civilización y ¿qué está pasando ahora? Que la gente ya no se está aguantando, que digamos, porque se han personalizado, ¿sí? Digamos, antes a los pues yo lo pienso así, antes, digamos, a los africanos los esclavizaban y todo eso, y no pasaba nada, pues porque, digamos, sí, o sea, digamos, ellos como que asumían ese rol. Ahora, después de que han existido tantas guerras, digamos, ellos han luchado tanto por, digamos, adquirir esos derechos que tienen ahora, y al verlos vulnerados por el presidente o por las autoridades estadounidenses, han generado que ellos salgan a las calles a protestar
y hacen esas protestas. ¿Por qué? Porque están existiendo los choques de civilizaciones que, como lo decía el autor, esas son las guerras que van a existir actualmente. El tema de que, digamos, por ejemplo, las personas que vivían en la India, ahora, digamos, el Estado está haciendo políticas para que ellos también vuelvan a retomar el hinduismo, genera que esas personas no se sientan, digamos, contentas por este tema porque se han apropiado más de lo que es su cultura como tal, de donde ellos pertenecen. Entonces yo considero, pues, ese es mi punto de vista y lo relaciono con el choque de civilizaciones de la lectura, porque considero que, o sea, eso es lo que está pasando y lo que va a seguir pasando actualmente con el tema de que ya las personas no se van a tolerar, no solamente por protestas sociales, sino por, digamos, ideologías que ellos tienen y digamos que se sienten identificados con ellos. Por ejemplo, los afroamericanos no pueden permitir que maten a una persona en la mitad de la calle y no pase nada, ¿sí? Cuando ellos han tenido que luchar tanto tiempo para poder conseguir esos derechos. Eso es lo que pienso. Derechos que prácticamente no tienen. Gracias, Lady Ronald. Profe, pues mi aporte va en el sentido de que yo en algún momento tuve la oportunidad de hacer una exposición en la materia de derechos humanos e iba relacionada con la discriminación racial, profe, y digamos que ahondando en el tema, es evidente que Estados Unidos nunca se ha hecho parte de ningún tratado internacional que tenga que ver con estos temas de discriminación racial. Así es. Pero lo que sí es evidente, profe, es que tarde que temprano la fuerza de la gente tendrá que buscar un rumbo a que Estados Unidos empiece, pues digamos que a incorporarse dentro de estos tratados y pues digamos dejar de un lado la posición que tiene frente al tema de la discriminación racial. Esperemos que eso suceda más pronto que tarde antes de que de verdad pase algo. Pues, realmente Estados Unidos, como lo decía alguien hace un ratito, tiene problemas de discriminación racial desde hace más de 200 años, pero es muy triste ver cómo un país o el país que nos debe liderar a todos no nos da buen ejemplo, ¿no? Diego. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, pues yo respondí a una de las tres preguntas, que era la de cómo cree que afectará la globalización al choque de civilizaciones, y puse el ejemplo de este policía que mató a este afroamericano, puesto que la globalización yo también la veo como la masificación de la información en las redes sociales y lo que esto causa en las sociedades. Digamos, esto que pasó con este policía ha pasado muchas veces, solo que tal vez nadie tuvo el coraje de grabar y subir a las redes sociales. Ahora que eso sí se puede hacer muy fácil y se viraliza en un momento, yo creo que esa globalización con ayuda de las redes sociales es la que ha ayudado a que la gente se conecte entre ella, así sea de otros países, y como que se unan en contra de esos abusos de autoridad y también ante las injusticias. A mí algo que me llama la atención de todo esto es que todos, de una u otra manera, hemos participado o hemos colaborado o hemos puesto algo en nuestras redes sociales con el hashtag Black Lives Matter o con el hashtag ayer, Blackout Tuesday, etcétera, etcétera. Pero eso en este país pasa todos los días y nadie dice nada. ¿O no, Nicolás? Sí, profe, yo considero, pues, y pues, de los dos puntos que quiero tocar, uno de ellos es ese, ¿no? Yo pienso que lo que pues pasó en Estados Unidos debe ser pues un ejemplo, como ya lo decía un compañero, que pues eso se vive diariamente en muchos países del mundo. Entonces, es de reconsiderarnos que el racismo es un mal latente que está presente y que nosotros pues como futuros profesionales pues debemos condenar. No podemos seguir permitiendo que estos nacionalismos absurdos, como pasó por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, con el mismo fascismo, estos regímenes totalitarios que de cierta manera tenían un sesgo, un antisemitismo, un racismo, también la homofobia,
la discriminación, también la xenofobia. Entonces, todos esos fenómenos están haciendo pues que infortunadamente pues el choque de culturas eh, pues, se esté pues viendo con más frecuencia en los últimos años. Eh, es claro que pues el tema de las redes sociales pues es un factor de movilización, más no de protesta. Eso lo dice pues el profesor Mauricio Archila, profesor de Historia de la Nacional. Y pues las redes sociales de por sí pues están haciendo una labor de movilización importante con todos estos casos. Pues se vio hace más o menos unos 15 días con el abuso de autoridad que hubo contra una persona de la tercera edad en el centro, y se da también a nivel mundial con este caso de racismo que pues terminó con la vida de este afroamericano, ¿no? Entonces, yo pienso que desde la educación se debe reconsiderar y se debe trabajar más estos aspectos ya mencionados para pues en un futuro pues darle un mayor manejo a eso. Gracias, Nicolás. Juan Valderrama. Hola, profe, buenas noches. Hola. Profe, bueno, ese tema yo lo quería abordar en varios puntos. Primero, pues lo que decía un compañero, que me parece muy pertinente. Todo depende del impacto que los medios de comunicación le dan a este tipo de- de problemas o de circunstancias que se lleguen a presentar, porque como también lo decían ya los compañeros, eso en el caso de Estados Unidos se ve todos los días, creería yo. Y el tema más que todo el racismo sí se impacta bastante en ese país. Pero también pienso que esto puede ser, o este último hecho pudo haber sido una última gota que rebosó como tal la copa, que conllevó a que se presentara este tipo de problema a nivel internacional, que todo salió por los medios de comunicación. Y pues también veo que esto es la situación por la que se está viviendo a nivel mundial. Es decir, pues las circunstancias que se están presentando en ese, bueno, digo en todo el mundo, pero específicamente también en ese país, las medidas que está tomando Donald Trump pues en cuanto a la emergencia, entonces fue como una gota que rebosó la copa. Entonces creería que por eso fue que se está presentando ese boom a nivel internacional. Y pues más aún lo que también decía uno de los compañeros, que pues como Estados Unidos no se apoya como tal a los tratados, convenios internacionales, pero no se ratifica en ninguno, entonces es un poco complicado. Ya en el tema nacional, yo veo que pues la normatividad tanto de aquí como de Estados Unidos es bastante eh, diferente a decir, porque aquí en Colombia las normas son bastante lapsas, en Estados Unidos son bastante rígidas. La autoridad, en el tema de la autoridad, Colombia, y pues lo quiero decir, sí, hay actuaciones que se realizan o que hacen indebidamente los funcionarios públicos, que pues no se deben de realizar de acuerdo a los protocolos establecidos. En Colombia se está perdiendo esa autoridad, ¿sí? En Colombia se está perdiendo la autoridad y por ende ya las personas, la gente común, pues todo depende de la educación, se está perdiendo, pues si se pierde la educación, se va a irrespetar como tal entre personas, entre autoridades, o bueno, ante la autoridad se irrespeta y por ende pues ya la gente no hace lo que quiere también, perdónme la expresión, y pues no respeta la autoridad, y por eso es que es ese choque de problemas unos con otros. Entonces, en Estados Unidos, una actuación, lo que decía un compañero, lo que pasó con el señor del Transmilenio, de la persona de tercera edad, sí, es muy duro, es muy complejo. Pero pues traigo a colación esta comparación en el tema de las normas y en la autoridad que se ejerce tanto aquí como en Estados Unidos. Eso allá han hecho procedimientos peor porque, digámoslo así, se tiene que cumplir la norma a cabalidad, cosa que aquí en Colombia pues no se hace. Primero, como le digo, a toda hora se está presentando ese tipo de inconvenientes porque la gente falta educación. Aparte de eso, los funcionarios de policía o los funcionarios públicos no ejercen los protocolos como deben de ser,
y por ende es que se están presentando este tipo de situaciones. Yo comparo mucho los tipos de autoridad tanto allá como acá y la verdad, allá son más estrictos en ese tema. Gracias, Juan Manuel. Juan Riveros, tú habías levantado la mano. ¿Quieres opinar o tus compañeros ya dijeron lo que querías decir? Buenas noches, profe. Hola. Bueno, a ella que se acordó de uno, pues apino. Ay, ¿qué tal? No, es que había oprimido creo, una tecla y se activó el micrófono y como que eso hace que también se baje de una vez la mano. No me había dado cuenta. Bueno, yo pienso que, digamos, sí, pues desde hace mucho tiempo Estados Unidos siempre ha sido racista. Pienso que, o en un cercano, pienso que lo seguirá haciendo. De hecho, es cuando Obama subió a la presidencia fue algo muy extraño. Bueno, y pienso que, digamos, o sea, ya como que los estadounidenses más que todo se cansaron de esto, de todas las decisiones que está tomando Trump, que está afectando mucho al país. Y por eso han sido las protestas, porque, digamos, no solo se ha visto que está protestando personas afrodescendientes, sino también, pues, blancas, por decirlo así, no sé cómo decirlo. Eh, digamos, hace poco Trump lanzó de que ya no iba a aportar más a la OMS. Se salió de la Se OMS salió, ya. por eso. Y pues ha venido también a lo largo de su gobierno saliéndose de muchas organizaciones en los cuales pues Estados Unidos era uno de los que más contribuía. Entonces, bueno, y aprovechando con lo de Anonymous, sí, yo pienso que todo esto que se filtró afectará mucho a la campaña de reelección de él. Además, no sé si se acuerdan, una vidente dijo que a Trump lo asesinaban este año. ¡Ay, Entonces, cállate! puede que pase, esto no, pues como que lo que sacó ahí Anonymous puede que sí, o puede pensar de que esto puede suceder. No, no hay que descartar eso. Y causó mucha discordia eso de que después de esas protestas y se haya ido al búnker y toda esa vaina, y al siguiente día posando al frente de una iglesia y con la Biblia, eso sacó como pues, de quicio, por decirlo así, a muchos católicos. Entonces pienso que como que cada acto que él está haciendo, como la soga al cuello él solito. Así lo pienso. Gracias, Juan. Fabián, tú habías levantado la mano. ¿Querías decir algo más? ¿Querías agregar algo más? Profesora, solo hay el tema de lo que decía el compañero de que si Trump muere sería una predicción más de los Simpson. Ay, cállate, qué susto tan terrible. Yo no sé, Sí, ese que programa, ¿cómo hace para saberlo todo? mostraban así pues memes. No sé qué, que si el creador de Los Simpson en verdad es algo de la secta de Anonymous porque él sabe como que muchas cosas y lo proyectan Los Simpson. Aquí Bueno, analizarlo. Juan José en el chat está diciendo que el día de ayer en Puerto Tejada, Cauca, un policía asesinó a Anderson Arboleda, un joven afrodescendiente. A eso es a lo que yo voy. Esas cosas también pasan aquí porque nosotros no decimos nada. Porque nosotros decimos Black Lives Matter, pero porque mataron a George Floyd y no porque matan a nuestros afrodescendientes acá, en este país. Es que nosotros ya estamos tan acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a la violencia. Desde que se independizó Colombia, que no se supieron organizar, y mucho antes, todo eso ya era violencia, profe. Ya este país está en las noticias todos los días se ven que mataron a alguien, que su esposo mató a su esposa, que cosas así todos los días, profe. A mí esas cosas me indignan porque tenemos esto, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que como recordarán son los logros o las cosas que queremos lograr para mejorar el planeta de aquí al año 2030. Y ya nos quedan 10 años y, y yo cada día que pasa, y más en estos tiempos de COVID-19, veo más lejos que logremos cumplir estos objetivos. O sea,
Cada día hay más personas en cuestión de pobreza, en condición de pobreza. Cada día hay más personas sufriendo de hambre. Cada día hay más personas sufriendo de problemas de salud, y no solamente de salud física, sino de salud emocional. Cada día la educación disminuye en su calidad, es decir, para todos nosotros, profesores y estudiantes, ha sido un traumatismo completo este sistema de educación mediada por tecnología. Imagínense nosotros que estamos acá en la ciudad y que tenemos las posibilidades, pero imagínense los chicos en los campos, en aquellas zonas a donde no llega realmente el internet, donde no tienen computador. Cada día hay más mujeres víctimas de violencia de género porque tienen que vivir con sus agresores, y hombres también, porque yo siempre he insistido que la violencia de género es de vía y vía, de parte y parte. Cada día seguimos viendo lugares del mundo donde no hay agua, donde no hay acueducto, donde no hay alcantarillado, y por ende la gente se enferma. ¿Cómo tener energía sostenible si seguimos dependiendo del petróleo? Trabajo decente, imagínense, con tasas de desempleo de hasta el 20%. Industria e innovación cuando las empresas están cerrando. Reducir la desigualdad cuando lo que está pasando es que cada día sube y sube y sube y sube y sube la tasa, y los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Cómo construir una ciudad sostenible donde ni siquiera podemos comer? Quizá lo único bueno es que vamos a empezar a consumir más racionalmente, a comprar menos cosas que no necesitamos. Quizá el clima, la vida submarina y el medio ambiente, el ecosistema terrestre sí ha mejorado. Pero la paz, la justicia, con cosas como las que pasan acá en Colombia, con cosas como las que están pasando en Estados Unidos. Y cada vez los países quieren cooperar menos entre sí. Cada vez los países están más reacios a hacer alianzas para cooperar entre sí. Yo la vez pasada que hablamos de este tema les mostré las cifras del Bertelsmann Stiftung, que decía que Colombia estaba en el puesto 88 y tal y cual. La misma ONU dice en su informe de 2018 que los conflictos y el cambio climático han hecho que crezca la población en condición de pobreza y que crezca el número de personas que se muere de hambre. Si bien hoy hay menos personas pobres, sigue habiendo personas pobres. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar eso? Sí, los niños ya no se mueren tanto, pero aún hay 2.300 millones de personas que no tienen agua potable. Y 216 millones de personas que sufren de malaria, una enfermedad que ya debería estar erradicada. Hay 4.000 millones de personas que no tienen acceso a un sistema de salud. Y 9 de cada 10 personas en las grandes urbes del mundo, incluida Bogotá, respiramos aire contaminado. Hay 1.000 millones de personas que no tienen luz. Entonces, ¿cómo queremos que haya educación de calidad en los tiempos del coronavirus si la gente no tiene luz para conectarse a las clases? Juan. Sí, bueno, curiosamente, pues yo estoy hablando en otra clase sobre esto. Se llama la clase de Cooperación Económica Internacional. ¡Qué maravilla de clase! Sí, es un énfasis. Y entonces, bueno, a mí me tocó el objetivo número 13, la acción por el clima, y pues uno se da cuenta de que, digamos, ellos deberían de replantear estas acciones o hacer un seguimiento a estas acciones y ampliar el plazo, pues, de cumplimiento de esto. Porque la verdad, todo lo que plantean, sí, muy bonito, que ayudas, etcétera, pero uno va a investigar, digamos, sí, uno ve en los noticieros, digamos, en el caso de África, Europa mandó tantos millones para combatir la pobreza en África. Listo, bien. Pero en África no se ve nunca esos recursos ni nada. Porque se los roban. Se los roban, correctamente. Entonces, creería no, se le debe hacer un seguimiento a todo esto que ellos plantean.
Sí, bueno, digamos ahí, pues lo hablo otra vez en Acción por el Clima, que fue lo que me correspondió, bueno, lo que escogí, porque lo escogí. Sí, se ha cumplido algunos objetivos, se ha venido reduciendo, digamos, las emisiones de gases en algunos países. Paraguay es el que pone el ejemplo. Ponen también, digamos, como ayudas o objetivos en los cuales combaten ese objetivo y otro más. Me di cuenta que, digamos, generaron en Canadá un caso donde las mujeres, exclusivamente las mujeres, porque allá también hay un caso grande sobre el machismo, en donde ellas pueden participar en estas campañas de reciclaje y les ha generado unos grandes beneficios. Esto sí lo ha eh, seguido de cerca esta organización de las Naciones Unidas junto con Canadá. Entonces pienso que si se hace un estricto seguimiento a las cosas que plantean, se pueden lograr las cosas. Pero cuando no haya corrupción, pero en los países donde hay corrupción, como en África o en América Latina. Diego. Profe, yo pienso que la pobreza eh, es una consecuencia del capitalismo extremo, del consumismo excesivo, que es el modelo que tiene Estados Unidos ahorita. Pero digamos, con esto del COVID que está pasando ahorita, yo creo que va a haber un giro, si no es un giro de potencia, de que sea otra potencia capitalista la que coja el, el ritmo del mundo, puede que coja un ritmo más en el cual las personas dejen de pensar tanto en la acumulación de capital y en estas cosas que a la final son superficiales y se empiecen a preocupar por otras cosas más vitales como el agua, el cultivo, la generación de energías autosostenibles y todas estas cosas que no necesitan de mucho dinero para sacar de la pobreza a la gente. ¿Será que esa es la clave para construir un nuevo orden mundial tras Así los debió objetivos haber de sido. desarrollo sostenible y el COVID-19? Sí, profe, así debe haber sido la arquitectura desde siempre, o sea, como coger las herramientas de la naturaleza, volverlas para los hombres sin generar la mayor huella ecológica. El nuevo orden mundial, señores, señoritas, es una teoría conspirativa loquísima que yo quise traer hoy acá, porque a veces hay que conspirar un poquito también como para salir de la monotonía. Y se llama Nuevo Orden Mundial a la existencia de un plan supuestamente que está diseñado para instaurar un gobierno único encabezado por una única persona a nivel mundial, que nos domine absolutamente todos. Esta expresión de nuevo orden mundial se usa para referirse a un momento de la historia en donde haya paz, donde haya estabilidad y donde solamente una persona o un Estado nacional nos domine a todos. Para muchos dicen, no, ya el nuevo orden mundial está establecido, lo estableció Estados Unidos. Otros dicen, es que ha habido muchos órdenes mundiales a lo largo de la historia. Unos dicen que el orden mundial hasta la Primera Guerra Mundial fue un orden mundial encabezado por las potencias europeas, principalmente por el Imperio Británico. Otros dicen que después de la Segunda Guerra Mundial, el orden mundial, valga la redundancia, fue un orden de dos poderes, los rusos y los norteamericanos. Y que cuando se acabó la Guerra Fría, ese orden mundial está dominado por los norteamericanos. Pero hay quienes van más allá y dicen que todo el mundo ha conspirado. Los banqueros, los capitalistas, los comunistas, los judíos, los Illuminati, los masones, los ecologistas y hasta las mismas Naciones Unidas. Y dicen que hay muchas familias o que la idea de este nuevo orden mundial que nos domine a todos debe estar encabezado por una persona de una de estas familias. Los Rothschild norteamericanos, los Rockefeller también norteamericanos, dueños de grandes bancos, al igual que los Morgan, los Kissinger y los DuPont franceses. Aunque hay algunos que consideran, y a través de todo esto que ha salido en Anonymous estos días, nos lleva a conspirar un poco más, que dicen que la cabeza de este nuevo orden mundial sería el príncipe Carlos de Inglaterra, uno de los grandes líderes
o uno de los grandes ricos del mundo. Hay quienes dicen que el Banco Mundial y el FMI están al corriente de esta teoría del nuevo orden mundial y que la apoyan, que inclusive la ONU y la OTAN y la Unión Europea también quieren instaurar este nuevo orden mundial, porque ya están cansados de que el mundo sea un mundo anárquico. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de por qué las relaciones internacionales eran como eran hace ya muchas semanas, hablábamos de que las relaciones internacionales o el sistema internacional era anárquico, un sistema donde no había un poder central y por eso los estados actuaban como querían, o los actores del sistema actuaban como querían. Esta es la teoría conspirativa del nuevo orden mundial. Y puede que sea cierta o puede que no. Muchos creen que sí. Mi lado más académico me lleva a creer que no. Pero me lleva a creer que sí hay algo que se llama el nuevo orden mundial. Y quisiera que este profesor se los explicara un poquito. A ver si de verdad, y cuando termine el video, quiero que ustedes me digan, ¿ustedes creen entonces que sí va a llegar otro país ahorita que va a decir, bueno, yo voy a imponer este nuevo orden mundial y se va a hacer lo que yo quiera? Y en ese caso, ¿qué país sería? Vamos a ver el video. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de un profesor. Ay. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de un profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de en qué consiste el nuevo orden mundial. Bien, para empezar, tenemos que entender que después de un gran conflicto, sobre todo si es a nivel continental o ya no hablemos mundial, nace la esperanza de que de los desastres de la guerra surgirá una paz duradera. Esta esperanza se traduce en dos reacciones. La primera puede ser la modificación del orden establecido. Y una segunda, restablecer el antiguo orden. Es decir, la primera sería vamos a hacer algo para cambiar lo que teníamos, y la segunda, volvamos a lo que teníamos antes. Un claro ejemplo de esta segunda reacción sería la vuelta al antiguo régimen después de la derrota de Napoleón. Bien, de hecho, para resumir, ¿qué busca el nuevo orden mundial? Pues que las relaciones entre los estados sean mejores y más igualitarias, que haya cooperación entre los estados, que haya igualdad y sobre todo que haya paz. Pues bien, como os decía, después de la Primera Guerra Mundial, como vemos, después de un gran conflicto, pues después de la Primera Guerra Mundial es el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, el que usa por primera vez el término de nuevo orden mundial. Es aquí cuando la comunidad internacional se orienta hacia la construcción de un nuevo orden mundial. Es decir, hemos pasado una guerra mundial, para que no se repita, tenemos que cambiar el orden mundial que había previamente a la guerra. De hecho, se fundan la Sociedad de Naciones y se intentan implementar estos cambios, pero la historia nos demuestra, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, que fracasó estrepitosamente. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, que también lo que pretendía pues era esto, que las relaciones entre estados mejoren, que cooperen, que sean más igualitarias y que haya una paz. Pero ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Que el mundo se divide en dos ejes. Hay dos grandes superpotencias confrontadas ideológicamente, económicamente, políticamente y socialmente. Así que lo que buscaba el nuevo orden mundial, si bien es cierto que hay paz durante la Guerra Fría, aunque es una paz tensa, la cooperación, la igualdad y las relaciones no se tienen para nada en cuenta. Es decir, lo que se había establecido como nuevo orden mundial a principios de siglo, vemos que en la Guerra Fría ni por asomo se consigue. Y después de ya para terminar la Guerra Fría, cuando los dos bloques se aniquilan, por decirlo así, el que se aniquila más es el bloque comunista, vemos que
con la preeminencia de los Estados Unidos, con su intervencionismo político, social y económico frente a terceros países, y con el surgimiento del terrorismo, pues los ideales del nuevo orden mundial tampoco hoy día se han conseguido. Sí, pues amigos, vemos que el nuevo orden mundial es un concepto que surgió a principios de siglo, que apostaba por estos 4 ítems, pero que después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda y de la Guerra Fría, vemos que nunca se ha conseguido llevar a buen puerto, a término totalmente, estos puntos. Así pues, el nuevo orden mundial es una idea que todavía perseguimos el ser humano. Espero que os haya gustado esta pequeña pincelada de lo que es el nuevo orden mundial y, como siempre, emplazaros a nuestra página web unprofesor.com, donde encontraréis ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como muchos otros temas que os pueden interesar. Así pues, me despido de vosotros, os emplazo a una próxima sesión de Un Profesor y muchas gracias. Bueno, entonces, Diego, ¿qué país nos va a llevar a ese nuevo y anhelado orden mundial? Profe, pues según yo no tenía entendido que un nuevo orden mundial era algo bueno siempre, según lo que dice este señor. Según lo que dice el profesor, es bueno. Según Bueno, lo que hablaba yo en mis teorías conspirativas, es malísimo. malo. Yo también pienso que puede ser malo como puede ser bueno, no siempre puede ser bueno. Yo creo que si se sigue guiando al mundo hacia el capitalismo, va a ser malo. Pero si no se sigue guiando hacia el capitalismo, puede que sí se consiga la paz y se iba bien en los países y esas cosas. Pero si el comunismo tuvo su cuarto de hora y tampoco funcionó. Pero es que no hay que irse a los extremos tampoco. O sea, el capitalismo, yo no estoy diciendo que sea en sí malo, o sea, el capitalismo extremo, así, El salvaje, el capitalismo salvaje. salvaje, ese yo creo que sí es malo y es el que produce que haya pobreza. ¿Quién más quiere contarnos su visión de qué país nos va a llevar a ese nuevo orden mundial? ¿Qué país le va a quitar el título de líder del mundo a los Estados Unidos de América? China, dice John Peñuela. Yo lo veo complicado, ¿sabe, John? Porque China también, no nos vamos a decir mentiras, China tiene la culpa de mucho de lo que está pasando en este momento. Los chinos sabían hace 8 meses que esto se venía pierna arriba y no hicieron nada. Profesor, las teorías conspirativas también habla, yo he visto de China que eso fue planeado y que quieren el poder mundial y muchas cosas. Por supuesto. Alemania, dice Juan. Juan José dice que el RICS, o sea, es Rusia, India, China y Sudáfrica sin Brasil, porque Bolsonaro está llevando a Brasil directico al despeñadero. ¿Alemania solo o Alemania con la Unión Europea? Podríamos analizarlo por ese lado. Lo que sí es cierto, señores, señoritas, es que la crisis del coronavirus es la peor crisis que el mundo ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, que supone un desafío al sistema político, al estado de bienestar, a la prosperidad económica y a la posición de liderazgo global de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es que Estados Unidos está demostrando que no es capaz de liderar el sistema. Esto puede reforzar el liderazgo de China, sí, en algunos aspectos, porque se va a aprovechar de esa ausencia de liderazgo estadounidense para equilibrar la balanza. Pero no va a cambiar el nuevo orden mundial, lo que va a hacer es acelerar un poco todos los conflictos previos entre China y Estados Unidos. Lo que puede hacer es acelerar esa nueva guerra fría que va a haber o que hay entre Estados Unidos y China. ¿Por qué lo digo? Porque les digo que no va a cambiar el nuevo orden, o que no va a cambiar el orden que ya está establecido, o que no vamos a cambiar de hegemón. Porque en los últimos años, desde 1900, ha habido 4 grandes pandemias que han azotado a la humanidad. La gripe española de 1918, que ni siquiera influyó en el discurso moderno de las relaciones internacionales que se estaba constituyendo como disciplina de estudio. El SARS del 2002, que no frenó el ascenso de China en el sistema internacional, aunque fue China el país más afectado por el SARS. Y las pandemias de la gripe H1N1 del 2009 y el ébola del 2014, y ahora que está otra vez el ébola resurgiendo,
que no trastocaron el equilibrio de poder en las grandes potencias. Como lo dice el profesor en el video, son las guerras las que cambian el equilibrio de poder. Son las guerras las que montan a los nuevos hegemones en el sistema. Es por eso que según Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, el orden mundial solamente se va a cambiar sí, solo sí. Hay un cambio significativo en el equilibrio de poder, es decir, Estados Unidos pierde completamente su poder económico por sobre China y se redefine la legitimidad de los estados en el sistema internacional. Es decir, que todos los estados empecemos a decir, China es mi líder, China es mi líder, China es mi líder. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no confiamos en China. El mundo no confía en China, realmente. El mundo no confía en China. ¿Por qué el mundo no confía en China? Porque es que nosotros no sabemos qué es China, qué tiene China, qué está escondiendo China. Entonces es muy difícil darle legitimidad como líder a un país que no sabemos qué tiene. Nicolás, sí, Alemania puede ser quien lidere el mundo, pero el mundo aún tiene muchas rencillas contra Alemania. Aún tiene mucho rencor guardado contra Alemania por todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Profe, ¿es necesario que exista un solo líder entre todos los países? No necesariamente puede existir un mundo bipolar, como el que existía en la Guerra Fría, con dos grandes poderes, o un mundo multipolar, con muchos poderes. El problema es que no hay ningún país, ni uno, ni dos, ni tres, que le quieran hacer la competencia a Estados Unidos. Porque si decimos que Rusia le quiere hacer la competencia a Estados Unidos, decimos que China le quiere hacer la competencia a Estados Unidos, pero lo que necesitamos son líderes que tengan regímenes democráticos, líderes que tengan modelos económicos positivos, modelos de sociedad positivos, no regímenes totalitaristas como el chino y el ruso. O un régimen sociocrático también podría ser. Desarrollame esa idea. Que se maneja por células, entonces digamos hay célula de tierra, como se manejan las ecualidades en Colombia, entonces cada persona tiene encargada una parte y esa parte es autónoma. Sería volver a la época de los soviets. Y sí, cada quien tiene como su autonomía en tanto sus funciones. No sabemos qué va a pasar, ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos el día de mañana porque el coronavirus, el ébola, las placas tectónicas de la Tierra se están moviendo, Anonymous, yo no sé qué va a pasar. Yo solamente sé que probablemente esta teoría del nuevo orden mundial es más verídica que nunca en estos momentos y que Colombia no va a tener ninguna definición en el nuevo orden mundial si es que se llega a definir un nuevo orden mundial. Porque Colombia tiene una política muy proamericana y va a seguir haciendo siempre lo que Estados Unidos quiere. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué rol va a jugar Colombia en el nuevo orden internacional? Si se cae ese narcotráfico de Estados Unidos, si se cae también el narcotráfico de Colombia, ¿no? Podría ser. Es que Colombia tiene tantos problemas que yo no sé ni por dónde empezar a resolver los problemas de este país. Sí, puede ser, Juan José. Es que esto parece un juego donde todos somos piezas de ajedrez. Señores, pues como se los dije al principio de la clase, hoy es nuestra última clase, el otro miércoles es el parcial final. El parcial final va a tener una duración de 1 hora y 15 minutos. Son preguntas de selección múltiple sobre lo que hemos visto en este tercer corte, es decir, Colombia y la Agenda 2030, el choque, la crisis de la ciudadanía global, el choque de civilizaciones y este tema del nuevo orden mundial. Entonces, pues el otro miércoles la idea es que se conecten a Zoom, que yo les dé las instrucciones para que puedan hacer su parcial. No quiero que termine esta sesión de hoy sin antes darles las gracias por el compromiso que tuvieron durante nuestro semestre, tanto en la presencialidad, las clases que tuvimos presenciales, como en las clases que tuvimos mediadas por la plataforma virtual, por la situación, crisis de la pandemia. Quiero darles las gracias por siempre estar abiertos a los temas que yo les proponía, por ser críticos, por ir más allá, por no quedarse quizá en lo que solamente lo que yo les decía. Quiero animarlos a que continúen siendo
personas críticas, personas que lo cuestionen todo, personas que lo pregunten todo, y que siempre traten de ir más allá de lo que les propongan no solamente sus profesores, sino todos sus interlocutores. Natalia, ya dije los temas del parcial, lo repito. Colombia y la Agenda 2030, la crisis de la ciudadanía global, el choque de civilizaciones y el tema del nuevo orden mundial, semanas 13, 14, 15 y 16 de la plataforma, donde como siempre están las presentaciones, están las lecturas y las grabaciones de la clase. Y antes de irme, quisiera saber ustedes qué piensan del semestre, qué les pareció la clase. Sé que para muchos esta clase es, abro comillas, un relleno, cierro comillas, pero quiero saber si cumplió sus expectativas o si les pareció mejor de lo que pensaban, o si les sirvió para algo, o si por el contrario no les sirvió para nada. Daniela. Profe, pues la verdad sí me pareció que esta clase ha sido como un cambio total de las éticas. Pues, o sea, no es por, o sea, pues obviamente, pues para halagarla, ¿no? O sea, independiente, digamos, si una persona tuvo buena o mala nota, yo siento que en esta clase aprendió demasiado de muchas cosas que, o sea, que hacen parte de nosotros. Y pues me pareció muy, muy interesante. La verdad, a mí las éticas me parecían horribles. No me gustó, yo ni siquiera, o sea, todo era sobre cristianismo, o sea, lo típico, así súper aburrido. Y esta clase para mí, o sea, no, o sea, digamos, pues obviamente habla de las éticas, pero yo siento que aprendí demasiado, incluso mucho más que los profesores que son de derecho y todo. O sea, me pareció muy buena la clase, realmente. Muchísimas gracias, Daniela. Fabián. Profesora, pues al principio va a sonar como raro lo que voy a decir, pero se complementa. No cumplió mis expectativas, porque mis expectativas no eran esta clase, era una clase ladrilluda, hartísima, en la cual me iba a contar las clases para que se acabara. No, mira que los temas fueron muy interesantes, la forma en que los explicaste fue muy agradable, y porque las clases virtuales son una mamera, pero tú la hiciste de una manera dinámica y fue muy buena. Te doy las gracias por lo aprendido, por todo lo que nos explicaste y el tiempo que dedicaste para tus clases. Muchas gracias, Fabián. Angie. Profe, pues igual que mis compañeros, para mí las clases, digamos, de estos temas, digamos que las lecturas no me son muy fáciles, entonces, por lo tanto, a mí me toca leer y leer, pero digamos que en las clases, digamos que se despejaban muchas dudas importantes y que a pesar de que uno pensara, digamos, tuviera un conocimiento claro, unas ideas claras, en la clase uno ya pensaba y como que cambiaba de parecer, quizás para bueno o para malo, pero para mí fue una de mis mejores clases, profe, gracias. A ti, Angie, muchas gracias. Diego. Pues, profe, yo pienso que tú tienes como una chispa para hacer que la gente participe, porque en otras clases, así sea virtual, uno siente como ese ambiente todo pesado y nadie habla, nadie dice nada, preguntan y nadie responde. Y acá como que uno se siente confiado para dar su punto de vista y chévere, a mí me gustó la clase. Muchas gracias, profe. A ti, Diego, muchas gracias. Juan. Profe, estoy de acuerdo con lo que dijo un compañero por ahí. Esta clase tampoco superó mis expectativas. También la consideré aburrida, relleno, todas las palabras que se dicen sobre las éticas de la universidad. No, muy chévere, profe, muy chévere esta clase, en serio. Creo que es la clase en la que más he participado en todo el semestre, yo creo. Uf. En serio, muy divertida y también quiero resaltar que pues muchas gracias por estas clases virtuales. La verdad, creo que también fue la mejor profesora que nos las pudo dar y en las que más aprendí en modo virtual. Arigato. Jimmy. Profe, pues sí, o sea, a mí la clase la verdad me ha simpatizado mucho, ya que no es como la monotonía, ni siempre es lo mismo, ni es la repetidera de la repetidera. Y además, pues, o sea, el ambiente que su merced le pone como que le gusta, le nace hacer las cosas, es agradable y lo transmite, ¿sí?
En cambio, pues, como decían mis otros compañeros, hay otras clases. Profe, qué pena, me hicieron reír por acá. Que en cambio hay otras clases en donde pues uno ni siquiera aprende porque los profesores no transmiten, no, o sea, como que no se les da aprender, enseñar así virtualmente. Entonces creo que en este caso y en esa materia la experiencia virtual fue bastante agradable y pues, o sea, cabe destacar que la materia fue muy interesante. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias, Alejandro. Yo de verdad espero que el otro semestre, si volvemos a la presencialidad, por favor, volvamos a la presencialidad, verlos en los pasillos. Espero que sigan siendo críticos, que sigan cuestionándolo todo y que logren todos y cada uno de los sueños y de las metas que tengan a nivel personal y a nivel profesional. Gracias, Laura. Muchas gracias. Y gracias a todos. Entonces nos vemos el otro miércoles para dar las indicaciones del parcial. Y ya, listo. Si no tienen más nada que decirme, entonces nos vemos el miércoles. Que tengan una bonita noche, que descansen y se cuiden. Pues ya podemos empezar a extrañarla, profe. Ya Entonces me pueden empezar a extrañar. Ah, bueno, listo. Gracias, profe. Chao, se cuidan. Profe, que estés bien. Profe, gracias. Dime, Laura. Chao, Cindy, muchas gracias. A ti, Juan Manuel, dime, ¿qué porcentaje tiene el video? El 30%, si mal no estoy. El 25 o el 30%. Tienen plazo hasta las 11:59 de la noche para subirlo, acuérdense. Chao, buena noche para todos.